Vamos a ver hoy la biografía de Rab Chaim Mivolojin, como Rab Chaim Ben Yitzhak de Volojin. Nació en 1749 y falleció en 1821, viviendo 72 años, Ain Bet, como Ain Bet Shemot, Ain Bet Shanim. 72 años vive Rab Chaim de Volojin, él vivió tanto en Polonia y en Lituania. Obviamente era de Volojin, de esos dos países, Polonia y Lituania. Rab Chaim de joven estudió bajo la instrucción de Rafael de Hamburg, el autor del Torat Yekutiel, y de Rab Arie Leib Gunsberg, o mejor conocido como el Shagat Arie. El Shagat Arie fue maestro de Rab Chaim de Volojin. A los 25 años viajó para estudiar con el Gaón de Vilna y eventualmente se convirtió en uno de sus discípulos más importantes. De hecho, Rab Chaim de Volojin es un conductor de la Torá. La recibe de estos dos grandes, del Gaón de Vilna y de Shagat Arie, y de él la pasa a todas las yeshivas. Hasta su época el estudio de la Torá era en Hedarim, eran heiders, hasta Rab Chaim de Volojin. ¿Saben? Un heider donde hay un rebe con unos 10 alumnos, 30 máximo, no sé. Ese era el concepto, así se estudiaba la Torá usualmente. Sí. Él, hasta la edad, exactamente, pero más ampliamente se refiere a escuelas primarias judías, hasta la edad de Bar Mitzvah, como dijiste tú. Luego los alumnos más prometedores estudiaban con el rabino del pueblo u otros rabinos de manera particular. Vaya, era como informal. Otra vez volvió a ser así algunos casos, aquí en México más o menos así, pero todavía no existía formalizado el concepto de yeshiva, como la gran academia donde todos los muchachos van a estudiar. La capacidad del sistema tenía un límite, tal que muchos jóvenes con potencial se terminasen dedicando a una profesión en lugar del estudio. Anteriormente, quienes se dedicaban a una profesión, pero no al estudio, cumplían las mitzvot de la Torá en la medida de su conocimiento. A partir de la época que vivió Rab Chaim de Volojin, la influencia iluminista amenazaba con distraer a quien no se ocupase con el estudio de la Torá y a desviarlos hacia el abandono de su mandato ancestral y la asimilación. Y claro, el iluminismo también trae consigo la academia. Entonces tiene que haber una fuerza paralela, pero en Kodesh, y esa va a ser la yeshiva. Rab Chaim entonces planteó al Gaón de Vilna establecer un instituto colectivo para la enseñanza de la Torah, abierto a todos, ya no así de Yehidim, ya no así de un Heider y después Yehidim que van con el maestro en un Beis Medresh, sino lo institucionaliza llamándole a esa institución yeshiva. En 1803, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Funcionó la yeshiva o no la funcionó? No se lo pierden en el Dios mediante el domingo. Si sigue, hay cientos de yeshivot. Sí, vean la gran idea de, imagínense el mérito que tiene Rab Chaim de Volojin, que hizo el concepto del estudio de yeshivot, que a partir de hoy en día, desde entonces y hasta hoy en día, se evolucionó y difundió la Torah. Esto fue él nació, eso fue en 1803. Estamos hablando de 1803. Él nace en 1749, pero al parecer a la edad de como 54 años empieza todo este proyecto. Y ya lo vemos con más detalles, Bezrat Hashem. Pero eran como le Yehidim. Era un Beis Medresh. Beis Medresh. ¿Qué es un Beis Medresh? Tú sí, tú no. Ese era ya abierto para dormían ahí oficialmente. Era una academia, una institución. Antes era un Beis Medresh. Un Beis Medresh es como que viene 5 días, no viene 5 días. En cambio en la yeshiva ya están anotados, ya hay una formalidad. Un momento, y todos, hablamos de hace 200 y pico años.
y Norbarduk y todos los grandes yeshivot. Beis Batei Midrashim. Ya con muchachos Yahidim, solo algunos podían entrar. También con Beit Hillel y Beit Shammai. ¿No se acuerdan de la historia de Beit Hillel? Sí. Se puso ahí en el techo, no lo dejaban ni entrar. Y Subo y Pompe dice que tenían ahí Beis Medrash. Beit Medrash para miles de talmidim. Sí. No hablamos Sí, no hay de mucha diferencia, tiene razón, no hay gran Pero diferencia. miles. Claro. ¿Y qué les pasó a fin de cuentas? ¿Cómo? Lo llamaron así, pero eran miles. No, al parecer. Sí, es muy sutil la diferencia. Pero él lo que hace es una academia llamada Yeshive, que al parecer algo que no había, un concepto que no había. Tal vez se había antes. Tal vez ya había desde Babilonia había el concepto. Yo estoy seguro que había antes. Pero él lo revive. Lo que hubo una vez en Pumbadita, en Neardea, Claro. Él que se había claro, se llama Metivta. Se llama- No, ok, Norbarduk y Lobozhin, pero eran Como cientos, dice Yavne, sí, él más bien lo que hizo es revivió Yavne, revivió Nardea, Pumbadita. Se llamaba Metivta. Metifta. Esto sí. Él revive el concepto, más que algo nuevo. Sí, yo estudié. Tiene razón, no era algo nuevo, él revive el concepto de la yeshiva, del Beis Medrash que todos iban a estudiar. Acuérdense lo que pasó. Había un mahloket entre Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer y Rabban Gamliel. Llegan después, ¿quién era? Ayúdenme con los nombres, Hanok seguro se acuerda. Llegó uno y dijo que agregó al Beis Medrash, ¿cuántos psafsalim? Arba meot psafsalim. Había uno, Rabbi Yoshua creo, o Rabban Gamliel, recuérdame los nombres, que no aceptaba a nadie. Llegó uno nuevo y dijo, metió 400 bancas al Beis Medrash. Entonces ya había el concepto de la yeshiva. ¿Quién era? Rabban Gamliel. O Rabban Gamliel no aceptaba a nadie. Llegó Rabbi Yoshua y dijo, de ahora en adelante se abre el Beis Medrash y aceptó a 400 personas. Esto que era grupos, era para los Metsuyonim, los expertos. Sí, no dejaba